Para los que no saben, ahora sí, no me voy a irme. Estamos viendo este libro. ¿De qué trata este libro? Este es un libro de teología sistemática. Es una introducción. ¿Qué trata la teología sistemática? Pues es como un repaso ordenado, organizado de toda la doctrina cristiana. En este caso, como es una introducción, por eso dije repaso. Es como un poquitito, es algo chiquitico de lo que dice cada doctrina de lo que un cristiano cree. Estamos viendo esto. Llevamos bastante serie. Ya hecha. Está en nuestro canal de YouTube. Bueno, es donde estamos. Hay una lista de reproducción que se llama Introducción a la Doctrina Cristiana. Ya vamos por creo que la parte 9. Creo que hay 13 videos por ahí. Porque hubo una parte que se dividió en 3. Entonces, la última vez, hace bastante tiempo, estábamos viendo lo que era en sí la doctrina de Dios. Vimos muchísimas cosas. La última clase, vimos, lo que se llamaba la obra de la providencia. Claramente es como todo lo relacionado con el calvinismo y el arminianismo, de la soberanía de Dios, el libre albedrío, cosas así. Hablamos sobre eso. Vimos, bueno, es la aplicación de toda la doctrina de Dios. Tanto vamos a ver, del ser y la naturaleza de Dios. Vimos su aplicación en la vida práctica, obviamente. Sobre la creación y sobre la providencia. Eso fue como la última clase. Hoy, justo hoy, em, vamos a ver especialmente una nueva doctrina que se llama la humanidad del pecado. Esto es como la parte 3, de hecho. Bueno, no se ve ya. Esta es la parte 3, esta es la tercera doctrina, digamos. Y vamos a ver un subtema que es la naturaleza esencial de Dios. Y lo vamos a dividir en 2 partes. Ok, entonces, ¿cuál es la pregunta perenne, la importante, la que necesitamos hacer? Y es, como dice el salmista, que es el hombre en el Salmo, ¿qué es el hombre en el Salmo 8:4? Hoy en día esta pregunta sigue atormentándonos porque a pesar de los avances enormes en la tecnología de nuestra época y el tremendo incremento en nuestro conocimiento de la especie humana a niveles biológico, químico y psicológico, aparentemente no nos acercamos todavía a una respuesta definitiva. Existe algo que podemos afirmar con confianza. Como nunca, la humanidad es una especie en peligro de extinción. Aunque hayamos salido de la Guerra Fría con su amenaza en un holocausto nuclear, la sobrevivencia a largo plazo de nuestra raza sigue siendo problemática. La posibilidad de destrucción nuclear no ha desaparecido y es interesante porque todo lo que voy a contar es de algo que un libro... ¿Cuándo se hizo este libro? Déjeme ver la fecha de producción. 2008. O sea, este libro, incluso en español, seguramente desde más antes se escribió. Pero voy a hablar de cosas que ya literalmente y es como que está pasando. Por ejemplo, por lo que estaba diciendo, la posibilidad de destrucción nuclear no ha desaparecido a pesar de reducciones grandes en armamentos nucleares de parte de los superpoderes anteriores. Los niveles de población siguen incrementándose de forma alarmante, hecho que se traducirá en más demanda sobre los recursos limitados de alimentos. Nuevos virus mortíferos ya han infligido una gran pérdida de vida humana en muchas partes del mundo y la crisis ecológica continúa en aumento. A pesar de conferencias internacionales para poner de acuerdo acerca de los límites de las formas de contaminación más amenazantes, y además están reemplazando las antiguas polaridades de la Guerra Fría con nuevos bloques de poder que se reúnen alrededor de las civilizaciones globales, lealtades movidas frecuentemente por lazos fanáticos de etnicidad y religión. El valiente mundo nuevo queda como una quimera recurrente. Y les doy un recordatorio a las personas que quizás no se acuerdan o es la primera vez que escuchan. A diferencia de las clases de... bueno, esto...
A diferencia de las clases de problema del mal, esto lo leo más como si fuera un club de lectura. Nada que ver, nada relacionado con el de Jonathan Murcian. Pero sí, es como un poco más de lectura, más que como una clase en sí. Así que acompáñenme de esa manera, como en esa logística. Así que, continuando, en este tiempo de incertidumbre, las preguntas más importantes de la antropología todavía esperan una respuesta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Hay alguna importancia en la lucha humana de siempre? ¿Y qué del futuro? ¿A dónde vamos? Notablemente, los antropólogos seculares han fallado en producir respuestas, y a raíz de su fracaso total han puesto en alto relieve la relevancia de la respuesta cristiana. Como dijo Calvino, porque la humanidad nunca alcanza un conocimiento claro de sí mismo, a menos que primeramente mira a Dios y luego de contemplarlo comienza a estudiarse a sí mismo. Entonces podemos claramente entendernos a nosotros mismos solo a la luz de Dios y de su propósito para la humanidad, es decir, a la luz de la revelación. Para las escrituras, los seres humanos son incuestionablemente criaturas de Dios. Todos esos versículos están como referencia. Recuerde que cuando hay como una en cursiva CF, se refiere a que estas son las referencias. Vaya a leer estas referencias sobre lo que se afirma. Y si ven que por ejemplo, en los versículos sale una S, es que es para que lea el siguiente versículo. Y si sale doble S, es que lea los siguientes en plural, los versículos. Entonces, para que sepan. Así que no nos hemos hecho nosotros mismos, ni somos el producto de algún proceso cósmico fortuito. Sea que lo fuere ciertamente acerca de nosotros, cualquiera fuere la forma en que describamos la relación entre el acto creador de Dios y los procesos causales del nacimiento humano, he aquí lo fundamental de la Biblia. Todo hombre y mujer existen únicamente porque Dios lo ha creado. Las escrituras afirman eso en toda su extensión y están todas las referencias ahí. En el caso de Adán, el proceso fue un acto creado especial con dos aspectos. Como dice Génesis 2:7, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. La acción de Dios corresponde a los dos aspectos de la naturaleza del hombre, lo físico y lo espiritual. Sin embargo, conviene no separar en forma demasiado tajante estos dos aspectos. Somos una unidad de cuerpo y espíritu. Los dos aspectos se interrelacionan de una manera muy profunda. Eva fue hecha de Adán en un acto creador adicional, que esto fue en Génesis 2:21, lo que destaca la complementariedad, esta palabra es difícil, complementariedad fundamental del hombre y la mujer. Aunque las generaciones posteriores reciben la vida obviamente de una manera diferente a Adán, en última instancia nuestra situación no es diferente de la suya, porque debemos nuestra existencia totalmente a Dios. Las escrituras retienen un adecuado sentido de admiración y misterio con respecto al surgimiento de la vida humana, y pueden ver ahí los versículos. En la creación, el hombre fue dotado por Dios de una dignidad especial. Fue designado gobernante del mundo bajo la autoridad de Dios, llamado a poseerlo y dominarlo, y a gobernar a las demás criaturas. De hecho, si los que están conmigo y estuvieron conmigo en la serie de Problema del Mal, hablamos mucho de eso, sobre cómo fuimos creados para gobernar. Así que nuestra actual situación caída no nos debe volver ciegos frente a nuestra dignidad y exaltación originales. Ahora vamos a ver ya como este subtema que vamos a enfocarnos más en esta clase. Bueno, en esta enseñanza. Entonces, vamos a ver la humanidad en relación con Dios. Y en este otro subtema, vamos a ver sobre el origen de la vida. Aquellos que niegan un creador explican el surgimiento de la vida en la tierra en términos del azar.
En algún charco primitivo, así dice el autor, a lo largo de un vasto espacio de tiempo, una serie particularmente compleja de reacciones y combinaciones eventualmente produjo el protoplasma con propiedades que permitieron que se definiera como viviente. Los experimentos destinados a reproducir esas condiciones han planteado el problema de si la vida puede ser producida en un tubo de ensayo y qué consecuencias tendría eso para la doctrina cristiana de la creación. No sé si, bueno, esto lo que voy a decir es algo muy viejo. Hace mucho tiempo, el autor Lee Strobel hizo un documental que se llama El caso de Cristo. Bueno, el caso de Dios, creo. No, el caso de Cristo no, es caso de Dios, creo. Porque tiene muchas series del caso de tal, el caso de tal. En ese, él fue como mi primer video apologético que vi. En ese explica esta cuestión de la evolución y cómo varios experimentos cuando él era joven lo volvieron como muy ateo. Y uno de estos fue exactamente cómo producir la vida y las condiciones supuestamente primitivas de la Tierra y cómo estas condiciones dieron vida. Bueno, obviamente diminuta, pero algo es vida. Bueno, al final él se hizo como más ateo por eso, creo. Pero al entrevistar más adelante su vida a personas y sobre este experimento, al final este experimento no cumplían con las estándares el ambiente primitivo que era verdadero en ese tiempo. Entonces, al volver a producir este nuevo experimento, y al final no pudo producir vida de esta manera. Entonces, bueno, me imagino que esto, lo que está diciendo este libro, trata de ese mismo experimento. Así que vamos a hablar algunos puntos sobre esto. Uno, los científicos no están de acuerdo en la posibilidad real de lograr eso alguna vez. Dos, incluso si eso se consiguiera, aparentemente no implicaría ninguna contradicción fundamental con las enseñanzas bíblicas. Evidentemente, Dios nos permite percibir sus pensamientos por medio de su autorrevelación e imitar su obra creadora en otros aspectos, por ejemplo, en la producción de nuevas variedades de plantas y animales. 3. Mucho depende de lo que aquí se considere vida. 4. Las probabilidades que entran en juego en la producción de vida en el planeta, por casualidad, son asombrosas. Un destacado bioquímico y antiguo presidente de la Sociedad Científica Real ha expresado esta improbabilidad llamando al origen de la vida en la Tierra el evento más improbable en la historia del universo. Esto fue Malcolm Dixon. Frente a esto, la creencia del cristiano en una creación determinada por la voluntad de un creador inteligente exige claramente menos esfuerzo a nuestra credulidad. Ahora, el origen de la humanidad. El problema del origen del hombre ha producido controversia vital y a veces encarnecida en los últimos 200 años. En particular, la publicación del origen de las especies de Darwin hizo que el desacuerdo candente entre el relato religioso y el biológico llegara a un punto decisivo. Comenzamos afirmando la total inspiración y la autoridad divina de los pasajes bíblicos concernientes a la creación. Ahí pueden ver los versículos. Y al tratar de interpretarlos, nos hacemos dos preguntas. ¿Qué género literario es este? ¿Y cuál fue la intención del autor? Estas son dos preguntas muy importantes, de la cual, como ustedes ya saben, el doctor William Lane Craig se basa mucho en esto. Voy a más adelante en esto voy a decir más sobre los tipos que hay. Pero sí, hay muchas cosas que decir y hay muchas perspectivas. Yo nada más les sugiero que busquen y tengan sus propias conclusiones. Yo personalmente, a mí me gusta mucho la perspectiva de John Walton más de la que es del Dr. Craig. Sin embargo, siempre trato como unificar las dos, si es que es posible, ¿verdad? Así que continuamos. El punto contencioso ha sido la relación entre estos pasajes y la teoría de la evolución.
La evolución orgánica se puede definir de forma general como la derivación de las especies a partir de diversas especies preexistentes por un proceso de descendencias con modificaciones. Podemos distinguir 4 enfoques comprensivos de esta teoría. Voy a ver si todo está bien. Sí, todo está bien, Kicha. Vamos a ver 4. El primero de todos, el más lógico, es el evolucionismo. Concede a la teoría de la evolución una explicación total del origen del hombre y rechaza cualquier referencia a la actividad de algún creador. No debemos ceder ni un milímetro de terreno a ese darwinismo ampliado. 2. Sería el creacionismo directo. Este cree que la humanidad se ha originado como lo describe Génesis 2:7 y un poco más adelante. Adán fue hecho del polvo y Eva de su costilla por actos de creación divina especial. Algo interesante que he visto muchos teólogos decir es que esa traducción de costilla no debe ser así, porque la palabra que se usó para costilla, entre comillas, no sale en otro lugar más que con referencia a arquitectura. Entonces, por eso que muchas versiones traducen esa costilla como lo que debería ser, que es como costado, el costado de Eva. Pero bueno, cierro paréntesis. Las evidencias paleontológicas con relación al desarrollo dentro de las especies y la relación de la humanidad con este proceso se explican mediante diversos argumentos. Por ejemplo, la teoría del diluvio, que sostiene que las repercusiones catastróficas del diluvio de Noé explican los materiales fósiles. La teoría de los vacíos, me imagino que esta es la teoría de la brecha, no sé si es esa, pero lo llamaron así, seguro es error de traducción. Esta sostiene sobre la base de Génesis 1:2 que el acto inicial de creación fue seguido de una catástrofe global que explica las realidades geológicas observadas actualmente. Y a su vez, esto fue seguido de un nuevo acto de creación que produjo vida en la Tierra como la vemos ahora. El tercero sería el creacionismo progresivo. Este sostiene que Génesis 1 registra en forma de un bosquejo en general los actos creadores sucesivos de Dios. El universo es llevado mediante sus diversas etapas desde el acto inicial ex nihilo hasta la aparición de la humanidad, la que se considera una etapa nueva y particular de la creación divina. Este punto de vista reconoce cierto desarrollo evolutivo entre las especies principales y los vacíos entre ellas indican sucesivos actos creadores. Esto puede no haber ocurrido en el orden preciso de Génesis 1, que de cualquier manera difiere de Génesis 2. No sé si es realmente así, pero creo que Walton crea algo más o menos... no, Walton no. Muchas personas creen que en Génesis, por ejemplo, en la creación, los días de la creación no son de manera cronológica, digamos, sino que hay como una paridad, creo que es entre el 1 y el 4, el 2 y del día 1 al día 4, del día 2 al día 5 y del día 3 al día 6. Creo que es esto como la paridad que hay entre ellos. Verán que cada día, digamos, el 1 y el 4 son como casi que se habla de lo mismo, la misma creación. Igual con el 2 y el 5 y el 3 y el 6. Creo que eso es más o menos lo que indican ellos, que no hay como una sucesión cronológica de esto, pero quién sabe, tal vez me equivoque. Y el cuarto es la evolución teísta acerca de la teoría. Bueno, todo el mundo conoce qué es el teísmo evolutivo. Este acepta la teoría de la evolución como una explicación general de cómo obró Dios al crear el mundo y producir la vida en él. Con relación al surgimiento del hombre, sin embargo, postula algún factor por medio del cual un antropoide particular fue creado y elevado a un nuevo nivel de conciencia y una relación especial con Dios. Creo que muchos cristianos académicos están en esta posición, ¿verdad? Pero así como Walton, porque Walton es interesante.
Walton sí cree que había, bueno, Michael Heiser sí cree que había, eh, digamos, sí cree en la evolución teísta. Sin embargo, cree más o menos como Walton que el Génesis es como literal en el sentido de su género literario. Sin embargo, obviamente se oculta o es como eh, sobrelapado, digamos, entre esta cuestión de la evolución teísta. O sea, al final el autor de Génesis está hablando a su pueblo, pero obviamente se omite estas cuestiones entre el lenguaje mitológico, que cuando me refiero a lenguaje mitológico no me refiero a que es un mito como nosotros entendemos, sino como a un lenguaje enriquecido con la cultura de ese tiempo. Pero bueno, sí, continuemos mejor, si no, nunca vamos a terminar. Al evaluar estos planteamientos, tenemos que considerar los siguientes puntos. Uno, que nada debe poner en tela de juicio la creación de la nada. Y así como Walton, aunque cree que Génesis, digamos, no explica la creación ex nihilo del Génesis, o sea que Génesis no se refiere a una creación material como lo que todo el mundo cree que desde la nada, digamos, eso significa ex nihilo. Él sí cree que sí, al final la creación sí es ex nihilo. O sea, solo porque Génesis no explica este relato así, no quiere decir que de verdad no fue la creación de esa manera. Porque tenemos otra evidencia en otros pasajes que Dios creó la creación desde la nada. Así que considerando los enfoques, 3 y 4, e incluso el 2 en cierta medida, tenemos que pensar en términos de un acto inicial de la creación de Dios por medio del cual surgió la materia prima del universo. Ello fue seguido de un proceso divinamente orientado, posiblemente interrumpido por otros actos creativos, actos creativos primarios, por medio de los cuales se formó el universo que conocemos actualmente. La culminación de este proceso fue la creación especial de la humanidad, ya sea como un producto totalmente nuevo, como algunos piensan, o por alguna transformación crítica de una criatura ya existente, como los creen los teístas evolutivos. La B sería que aquí el dogmatismo es inapropiado. O sea, literalmente la persona que está así, que no puede ser de otra manera. A menos que podamos demostrar que las escrituras requieren necesariamente alguna interpretación particular, expositores bíblicos de indudable probidad, inteligencia y fe apoyan los planteamientos 2, 3 y 4 mencionados arriba. Esto habla a favor de una adecuada comprensión entre los cristianos de diferentes convicciones. Aquí tampoco cabe el dogmatismo del parte de la ciencia, pues la evolución sigue siendo una teoría que en principio es factible de ser reemplazada por otra más adecuada. Obviamente hay muchas cuestiones de qué es la evolución, si es macro, si es micro, si es solo verdadera la micro y la macro no, bueno, etcétera. Igual hay que seguir a la evidencia donde vaya, ¿verdad? La C, los seres humanos se distinguen de todos los demás animales por su naturaleza trascendente. Nuestros poderes racionales, nuestra conciencia moral, la búsqueda de la belleza, el uso del lenguaje, el temor a la extinción y la percepción espiritual son todos factores que apoyan las afirmaciones bíblicas acerca de nuestra singularidad dentro de la creación. Algunos eruditos cristianos más recientes, vinculados al mundo científico, consideran que las bases científicas para la evolución son francamente sospechosas en diversos puntos y que el creacionismo directo no solo concuerda con la Biblia, sino que no necesita entrar en conflicto con la investigación científica más rigurosa acerca del origen del hombre. Bueno, me imagino que ellos, creo que así como sospechando, me imagino que creen que la evolución no vino de solo un ancestro común, sino que vino de una ramificación así como al estilo de zacate, de pasto. Como crece, en lugar de ser como un arbolito que llega a un punto, me imagino que es un pasto donde todas las especies salen separadas y luego hay como pequeñas ramificaciones. Luego está por otro lado, digamos, como el trabajo del Dr. Craig,
que por medio de la genética computacional se puede llegar hasta una pareja común de nuestros ancestros, perdón. Por un lado, Craig dice que fue hace, ¿cuánto? 250,000 años. Creo que sí. Haciendo posible cualquier variedad genética que nosotros tenemos, que ahorita tenemos más bien. Y luego está Josh Swamidass, que también él sostiene la teoría de un Adán y Eva reciente, que creo que fue hace como 6,000 años. Él dice que hubo la pareja, sí, como que desde que empezó esa ramificación. Nada más que ellos creen que no fueron los únicos seres humanos, sino que más bien de ellos fue como nuestra, de ellos empezó nuestra diversidad genética. Pero en fin, eso, hay variedad de posturas. ¿A dónde quedé? Sí, que había terminado ese punto. Entonces, el punto D, para muchas personas, el efecto de la interpretación evolucionista ha sido la reducción del sentido del propósito divino de la creación y lo ha vuelto a poner dentro de un proceso aparentemente arbitrario, propulsado por una habilidad inherente de ciertas especies en particular de adaptarse a los desafíos de su medio ambiente y superarlos. Sin embargo, existen pensadores cristianos que, mientras rechazan necesariamente el punto de vista total del evolucionismo, no consideran que una forma modificada de la teoría evolucionista sea adversa en principio a la noción del propósito divino. Por ejemplo, el así llamado principio trópico reconoce la enorme improbabilidad de que la vida humana haya aparecido en este planeta por pura casualidad. Argumenta que la vida surgió y los humanos aparecieron porque una serie de sucesos físicos y químicos impulsados por un propósito crearon las condiciones dentro de las cuales tal desarrollo llegó a ser posible. No sé si ustedes alguna vez vieron el debate de Craig contra Christopher Hitchens, y Craig demostró que hay una alta probabilidad para que surgiera la evolución, tanto así que si hubieran esperado a que surgieran los humanos, como surgió hace un montón, con las probabilidades que tenemos, ya hubiera pasado tanto tiempo que ya el sol se hubiera hecho una enana roja. O sea, ya hubiera explotado y ya se hubiera quedado como una enana roja. O una estrella roja. No me acuerdo cómo se decía eso. En sí, entonces lo que esto quiere decir es que si bien podría ser que la evolución sea cierta, tuvo que requerir una cierta clase de milagro para que ocurriera en tan poco tiempo. Por ejemplo, Craig también, otra cosa en que puede funcionar esto es, por ejemplo, Craig cree que para que de unos homínidos surgiera lo que es un ser humano, que es con razonamiento, conciencia y espíritu, para que haya ese paso de un homínido a un ser humano, tuvo que haber un milagro de Dios. Entonces me imagino que es otra forma de ver cómo Dios tuvo que involucrarse para que la evolución funcionara de cierta manera, ¿verdad? El punto E, entonces, sería un problema relacionado, se refiere a la antigüedad de la humanidad. Este interrogante surge por las genealogías en el Génesis que relacionan a Adán con Abraham e Israel y llevaron al arzobispo Usher, creo que se dice así, en el siglo XVII a ubicar, estoy hablando malísimo, a ubicar la creación en el año 4004 a.C. Sin embargo, dichas genealogías han demostrado no ser estrictamente relaciones de padre e hijo. Son condensaciones de generaciones e incluso en algunos puntos pueden referirse a dinastías enteras, que a su vez sería una clave para las edades extraordinarias atribuidas a los antediluvianos. Esto significa que Adán y Eva pueden situarse ya sea muy temprano en la escala de tiempo geológico o comparativamente tarde, dependiendo de lo que se ajuste mejor a la evidencia paleontológica y bíblica. Por otra parte, por supuesto, la evidencia paleontológica en conjunto puede ser cuestionada, como es la opinión de algunos científicos. En ese caso, no podía haber ninguna tensión esencial entre los puntos de vista bíblicos y científicos. En esta parte de las genealogías, hay un video de
de Michael Jones de Inspiring Philosophy, que habla sobre esto, que al final las genealogías cumplen un rol numérico. ¿Qué quiere decir? Que las personas o el actor en esa cultura tenía tanta importancia en los números como para un significado más de familia, de cuestión así espiritual, que si ustedes ven las generaciones, creo que en Génesis 7, no me acuerdo dónde están todas esas genealogías en Génesis. Se ha demostrado que faltan muchas familias y muchas genealogías de otras familias. ¿Por qué? Porque querían cumplir roles numéricos de base 66. Es súper interesante ese video, si quieren buscarlos. Creo que es y el título se llama exactamente el capítulo donde vienen esas genealogías. No sé si es Génesis 7A o algo así. No me acuerdo. Ahí lo buscan. O si no, hay que los moderadores lo peguen. Si es que lo han visto, no sé. F. A fin de cuentas, mucho depende de la forma en que interpretemos Génesis 1:3. Es un mito religioso. Es una descripción francamente histórica o inclusive científica. Una interpretación religiosa, no histórica, obviamente disminuye el conflicto con las teorías de la evolución aceptadas. Tal planteamiento no carece de sinceros defensores cristianos, pero tiene sus dificultades, dice el autor. Resta valora las referencias sobre el espacio y el tiempo de Génesis 1:3, por ejemplo, la ubicación bastante precisa del Edén y la relación histórica de Adán con Abraham y Cristo. En otras palabras, no hay una ruptura perceptible en la narrativa entre Génesis 1:3 y 4S, o entre Génesis 1 al 11 y 12S. Además, Génesis 1 y 2 representa un mundo perfecto donde entran posteriormente el sufrimiento, la muerte y el mal como el resultado de la desobediencia de Adán. Debemos notar, sin embargo, la presencia de lo que vimos anteriormente como elementos semipoéticos en el lenguaje de los 3 primeros capítulos de la Biblia. Y yo siento que más, hasta el 11 más bien. Los 4 ríos en Génesis 2, del 10 al 14, representan para algunos un símbolo de la plenitud de agua que da vida y la exclusión del Edén de los humanos en 3:24. Una parábola actuada de la realidad espiritual de la separación humana de Dios debido a su caída. En todo esto no debemos olvidar el orden particular de estos sucesos, ubicados en los comienzos de la historia. Nuestra experiencia está decididamente limitada por el pecado y la caída, pero estos acontecimientos están fuera de ese límite. Obviamente hay cierto grado de continuidad. Adán y Eva fueron los mismos después de la caída, pero hay que tener mucho cuidado en asegurar lo que Génesis 1:3 debe o no significar. Entonces, bueno, está aquí la cuestión de que si uno acepta la interpretación o el género literario de Génesis como mito, y al final está como a favor de la cuestión de evolución, pero no a cuestiones bastante precisas como la publicación del Edén, etcétera, etcétera. Y si es muy semipoético, está en conflicto con la evolución, etcétera, etcétera. Por eso es muy interesante el género literario de Craig, porque responde a las dos. No es un género literario, o sea, de mito y a la vez historia, no. No es que está uniendo dos cosas, es que está formando un nuevo género literario que se llama mitohistoria, que es historia contada en un lenguaje mitológico. Y mitológico no se refiere a de nuevo, lo digo de nuevo por si acaso, para que no me linchen. Que mitológico no se refiere al significado que nosotros sabemos o usamos normalmente en el diccionario, ¿verdad? Sino que se refiere a lo que en la cuestión o en el contexto folclórico de la mitología. Que son cuestiones de florecer el lenguaje, digamos. También me gusta mucho lo que dice Walton, que al final Génesis es literal porque es como una cuestión, no es literal de lo que pasa ahí, pasó en la vida real, sino que es literal
conforme al género que se da. No dice cuál es, pero en sí, en ese momento las personas entendían a lo que se refiere, pero entendían también que no es como que pasara de verdad. Es como, no sé cómo explicar la posición de Walton en sí con buenas palabras, porque yo soy un reo total. Pero en sí, para ahora que compré un libro, una Biblia que son como los comentarios de Walton, es como genial y se los recomiendo. Se llama, es que no está en español de feria. Yo creo que sí hay comentarios aparte que dice, se llama así comentario bíblico del Antiguo Testamento y es por John Walt y otra persona así para que por si quieren comprarlo. Es súper viejo la portada, por cierto. Bueno, en la G, ya finalmente debemos asegurarnos de que la discusión sobre estos temas no nos prive de las grandes realidades bíblicas centrales, es decir, que la humanidad es creación de Dios, está puesta en el mundo de Dios, se halla circularmente relacionado con él y tiene una responsabilidad especial sobre el orden creado. Y esto es el mismo punto que antes vimos, que no debemos ser concisos con una posición, sino que debemos estar abiertos a varias posiciones y no etiquetar a hereje a alguien que no piensa como usted, ¿verdad? Que hay doctrinas más importantes. Esta doctrina no es tan central, llama lo que es esta cuestión de el origen de la humanidad, no es tan central como otras doctrinas, como sería la resurrección de Jesús, la creencia que Dios existe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto no es central. No es algo de que debemos preocuparnos y no es así como pensamos que es, ¿verdad? Bueno, y ya como el último subtema, me recuerdo el bichillo del 31 minutos del top. Bueno, otro subtema, que es la imagen de Dios. Y ya con esto terminamos. Se dice que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. El Nuevo Testamento usa la frase en relación con Jesucristo. Y los creyentes cristianos están destinados a compartir la imagen divina por medio de su unión con Cristo. La creación a imagen de Dios distingue al género humano de todas las demás formas de vida. Las interpretaciones tradicionales de la imagen se refieren a características tales como el conocimiento humano, la conciencia moral, la perfección moral original y la inmortalidad. Algunos eruditos argumentan a favor de un significado físico de la imagen, por ejemplo, en el uso en Génesis 5:3. Pero el hecho de que Dios es espíritu va en contra de esa interpretación. Otras posibilidades que se han distinguido son la presunta constitución trinitaria del género humano. Así Agustín encontró el vestigio de la Trinidad en la memoria humana, el entendimiento y la voluntad. O la imagen también como dominio humano, en Génesis 1, 26, 28, esperando la renovación de ese dominio en el reino de Dios a través de Cristo, la encarnación de la imagen. Una interpretación más reciente ha hablado de la naturaleza social de la imagen, la experiencia humana de estar en comunidad reflejando el estado de comunidad de Dios. Bard extendió esta interpretación de manera específica a la relación hombre-mujer, por ejemplo, de Génesis 1, 27, que dice que y Dios creó al ser humano en su imagen, hombre y mujer los creó. Y eso lo que voy a decir es algo aparte del libro, esto es algo mío, que lo saqué de Craig, que creo que es ayuda bastante. Que también podemos diferenciar la imagen en varias categorías, como por ejemplo, como una propiedad estructural. O sea, personas con autoconciencia racional, agencia moral y libre albedrío. También como una imagen funcional, o sea, la raza humana como representantes de Dios y delegados para gobernar la tierra en su nombre. También como una imagen relacional, que los seres humanos de todas las criaturas tienen la capacidad de tener una relación con Dios. Entonces, esas son como las tres categorías de que podemos entender la imagen de Dios. Pero, como dice Craig, que eres un filósofo y teólogo también, para que tengas una imagen funcional, para que tengas una relación con Dios, debes tener estas propiedades de autoconciencia, libertad de voluntad, agencia moral, libre albedrío, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por lo que no importa cuál escojas, si tienes como base la imagen como una propiedad estructural.
Entonces, esa sería como la base de todas las imágenes. Eh, entonces, hay una diversidad de puntos de vista sobre la también, bueno, hay además más variedad en la manera en que la imagen se vio afectada en la caída. Por ejemplo, Ireneo distinguía entre la imagen que ven ahí en el hebreo, no lo voy a pronunciar, la que identificaba como la razón humana y la libertad moral, y la semejanza identificada como la rectitud original, y pensaba que solo la semejanza se había perdido con la caída. Durante el periodo medieval se aceptó esta interpretación y contribuyó a su concepto fundamentalmente optimista de la naturaleza humana. Sin embargo, Lutero dio que Génesis 1.26 era un caso de paralelismo hebreo, es decir, imagen y semejanzas eran sinónimos. Lo que valía para uno de los términos valía para el otro. Por consiguiente, la imagen de Dios se ha perdido totalmente y solo puede ser restaurada mediante la regeneración por el Espíritu Santo. Sin embargo, si está el Josué aquí, no sé si está el Josué. Sin embargo, la Biblia no se refiere en realidad a una pérdida total de la imagen de Dios, y efectivamente varios lugares usan la frase en forma general para referirse a la humanidad caída. En consecuencia, porque le canta Calvino, él hablaba de los vestigios de la imagen de Dios en la humanidad caída, que, si bien no ofrecen ninguna base para la justificación de los seres humanos, sin embargo los distinguen de la creación bruta y explican los indudables dones y logros de los no cristianos. Los eruditos holandeses de la tradición reformada, como este señor Abraham Kuyper y Herman Van Wyk, si es que se dicen así, no sé, hablaban en relación con esto de gracia común, es decir, universal, por medio de la cual Dios en su misericordia limita los peores efectos de la caída y hace que la vida social sea tolerable para la humanidad. Así que, sin embargo, terminamos con esto. La perspectiva bíblica total abarca también el gozoso reconocimiento de la gracia de Dios en Cristo, por medio de quien la imagen de Dios será plenamente restaurada en todos los que creen. Ok, ahí. La gracia común se puede considerar como una doctrina básica. Los calvos se jactan mucho de eso. Así que, ¿cómo era la doctrina? Que es que alguien me puede poner ahí la doctrina para no representarla mal, porque sinceramente no me acuerdo qué es lo que afirma nada esta doctrina de la gracia común. Bueno, acabo de decirlo, ¿verdad? Bueno, ya me salí. Si aquí dice que esta gracia hace que limite los peores efectos de la caída y hace que la vida social sea no puedo decir esa palabra, tolerable para la humanidad. Sí, no creo que tenga que ver, bueno, sí tiene que ver, pero no quiero la definición exacta. Ah, bueno, dice, ¿qué dice? Quique? La gracia común es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Pues, sí me parece razonable, ¿no? Hay un versículo que dice que Dios, creo, no me acuerdo, tiene que ver algo del clima, que, por ejemplo, que hace llover y muestra sol incluso a los malvados y cosas así. Si esa es la definición de gracia común, creo que está bien. Creo que sí, Dios presenta gracia para los malvados, incluso para que respiren. Creo que eso lo vimos hace un montón, que es que Dios sostiene el planeta Tierra. Bueno, no el planeta Tierra, sino el universo, que que lo sostiene para que siga su curso, para que no cese de existencia. Que sin eso, que Dios sostenga el universo, y al final, y todos desapareceríamos. Entonces, me imagino que también eso es lo que ellos tratan de definir como gracia común. Bendiciones, Brendo. Todo bien, todo piola. Sí, es como dice Paquito. Dios hace llover sobre justo e injusto y hace salir solo sobre buenos y malos. Sí, yo creo que ese es el versículo. Creo que en sí, para mí, esto es como gracia común. Son las bendiciones, ¿verdad? Y merecidas de cualquier persona, incluso si no es cristiano.
Dice que, entonces, ¿qué opinión es la más aceptada en la academia sobre el origen del humano? Que Dios elevó a una especie humana para dotarlo de sus atributos. No sé, la verdad, no sé cuál es la opinión general de la academia sobre el origen humano. Pero, es que para que un ser humano sea ser humano, necesita razonamiento y conciencia, que me imagino que eso es parte de lo que todos estos dos da como parte de y el espíritu, digamos. Entonces, si un ser humano no tiene esas dos, no es considerado ser humano. Pero como estas dos cosas, porque algo así, no sé por qué. Bueno, no tenemos razón para, para decir que estas dos cosas surgieron por medio de eventos aleatorios materiales. O sea, como algo como, por ejemplo, el razonamiento o conciencia salga de lo material. Esto inmaterial es algo de lo material. Y, por ejemplo, también como la voluntad, la intencionalidad sería cómo esta cuestión o los pensamientos, cómo estas cosas inmateriales surgieron de lo material. Entonces me imagino que creo que sí, creo que la visión cristiana más genérica es pensar que Dios tuvo que atribuirle estos atributos al ser humano para que sea ser humano. El feto no lo es. ¿Por qué no lo es? El hecho de que no pueda ejercer conciencia no quiere decir que no sea humano. La cuestión, o sea, me refiero a que la cuestión biológica sí está, pero eso no quiere decir que solo porque yo no la puedo hacer, no la puedo usar por alguna cuestión genética, no sea humano. Está una frase que la excepción no hace la regla. Creo que era así que ya sabe, bueno, ya el empate aquí. Todo el mundo, todo el mundo diciendo eso. Este va. Dice Rendoraku. La definición de persona de Boecio creo que la más usada. Un quien con personalidad, racionalidad y diferenciación. El efecto es humano porque Boecio también habla de potencialidad. Sí, bueno, para los que no saben que lo que dice Paquito, yo hice todo un video acerca de la prueba TNEG, que se trata de cómo responder objeciones ateas. Por ejemplo, la T, que es tamaño, N es el nivel de desarrollo, E es el entorno y la G es el grado de dependencia. Obviamente, un ser humano de tamaño grande, por ejemplo, uno de 15 años, no es más humano que uno de 7 años, ¿verdad? Solo por el tamaño. Luego sigue el nivel de desarrollo. Por ejemplo, una niña que no ha formado su sistema reproductor femenino no es menos humana a una niña que ya lo hizo, ¿verdad? Luego sigue el entorno que alguien que está situado, por ejemplo, los judíos que estuvieron en el campo de concentración, no son menos humanos porque estuvieron ahí a comparado a los soldados que estaban fuera de eso, ¿verdad? Y luego el grado de dependencia, digamos, que, que solo porque, por ejemplo, una persona que está en estado vegetal tiene mucha dependencia para sobrevivir, no lo quiere decir que sea menos humanos, perdón, que una persona que está bien como nosotros. Entonces, si esas cosas no lo diferencian de ser humano, entonces tampoco, digamos, el tamaño de un bebé, el nivel nivel de desarrollo de un bebé, el entorno de un bebé o el grado de dependencia de un bebé hace que los, que los discriminen como humanos, ¿verdad? ¿Sabes? Entonces, Crazy cree que existía otra especie humana antes que Adán y Eva. ¿O quién era el mae que decía eso? O sea, no. Craig cree que Adán y Eva son los primeros seres humanos en existir. Lo que él, lo que él cree, más bien, bueno, sí, eso. Pero, digamos,
los homínidos son, digamos, como otra especie. Eh, y él ahora que el homínido, la especie homínida, que se llama Homo heidelbergensis, creo que se dice así, o el nombre de Heidelberg, es la especie de Adán y Eva. Sin embargo, a diferencia, es que Adán y Eva son los únicos humanos que salieron de esa especie. Y a partir de Adán y Eva se hicieron toda la humanidad. O sea, que la especie que había, que literalmente son animales, o sea, que la especie Homo heidelbergensis son animales, pero los únicos que no son animales, digamos, que son humanos, solo son Adán y Eva. Es eso lo que él cree. Em, modo, modo gnóstico, modo serio, modo aniquilacionista. Esas letras son para un celular. Ah, se ven. Ahorita las veo a ver, ahorita veo el repaso la transmisión por mi celular, a ver si es cierto. Ah, bueno, dice, sí, o sea, existía otra especie, pero no fue hasta Adán y Eva que comenzó el Homo sapiens. No, 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 no. No, 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 no. Adán y Eva no son la. O sea, Adán y Eva sigue. Aunque sean humanos, aunque se volvieron humanos, o Dios los hizo humanos, sigue siendo Homo heidelbergensis. No son Homo sapiens. Homo sapiens sapiens salieron después, mucho después. Eso es lo que quiere Craig, ¿verdad? Dice Pendoratco, ¿crees que se puede defender el creacionismo de Tierra Joven, aunque sea la peor hipótesis? Que deberíamos extinguir esa opinión. Extinguir, ahí vamos a quemar, llevar a la hoguera como Calvino a todos los creacionistas de Tierra Joven por inculcar la anticiencia. Bueno, no creo. No creo que deberíamos mandarlos a la hoguera. Eh, sí se puede defender bíblicamente, pero no creo que científicamente. Eso es lo que yo pienso. Sí se podría decir, digamos, y lo digo bíblicamente por esta cuestión de, de, de John Walton, digamos, él cree que es literal, que los días son 6 días así, pero, o sea, no está hablando de la creación material, está hablando de una creación funcional de la tierra. O sea, Génesis habla todo de cuestiones funcionales, pero no habla de cosas materiales. Entonces, bíblicamente sí se podría defender, pero, o sea, ya cuando hablamos de materia y ahí viene la ciencia, creo que no se puede. O sea, que sí existe la mamá de Adán. Sí, sí existe. Nada más que no es humano. Y no sé si al no ser humano, que raro eso, ¿no? Al no ser humano, no creo que sí se pueda llamar mamá, no sé, la verdad. Mamá, huevo, imagínate que su mamá sea un animal. Ok, pero si son homo y lo que sea, ¿cómo es que se comunicaban y tenían comportamientos similares a los... Sí, había comunicación. De hecho, es por las evidencias paleontológicas que Craig resumió en su libro, que yo no las he visto, pero entre ellas están lanzas, cuerdas, formas de crear cuerdas, cuevas. Todas esas cuestiones requieren de comunicación, requieren de alguna forma de poder transmitir conocimientos para que futuras generaciones hagan estas cosas. Entonces es por eso y obviamente la adaptación de esas cosas hacen que lleguen hasta digamos, los neandertales. Y cree que como los neandertales son humanos, quiere decir que hubo al menos una especie anterior que ya era humana. Aunque yo siento que podría ser también la misma especie, ¿verdad? Neandertales, pero él dice que como heidelbergensis. Eh, entonces sí tenía ombligo. Uf. Sí, la historia de Adán ya es en el capítulo 12 de Génesis, ¿verdad?
Déjame ver aquí rápido. Sí, normalmente lo que se dice es que toda la cuestión histórica que es comprobable empieza desde el capítulo 12 de Génesis en adelante. Lo que sí es provoca bastante controversia son los capítulos Génesis del 1 al 11. Pero no es que sea, como dice Walton, no es que no sea históricamente confiable Génesis 1 al 11, sino que es tan antiguo los acontecimientos que lo único que se puede preservar es la cuestión, la transmisión verbal, transmisión oral es la transmisión oral. Y que obviamente no hay registros escritos de eso. Y como dice Walton, si solo fue transmisión oral, no se puede registrar la transmisión oral porque precisamente fue oral. Entonces no hay forma de registrar o tener cuestiones históricamente escritas, incluso de la cultura alrededor, que sean verídicas, que sean con certeza, porque no hay, no se encuentra. Entonces, por eso Génesis 1 al 11 es tan controversial, porque no hay cuestiones verídicas que se puedan deducir todo eso. Sí, eso es muy importante, digamos. Obviamente, si a menos que uno piense, digamos, en que Adán y Eva fueron como conejos y los hijos de Adán y Eva lo hicieron como Eva, como conejos, para que haya grandes naciones, tanto de la cual Caín tenga miedo que lo mataran. Por eso Dios tuvo que dar una marca, digamos, tenemos que pensar que hay otros seres humanos. Y entonces ahí viene la cuestión de Michael Heiser. Otra perspectiva que dice que Adán y Eva, que ya habían humanos fuera de Adán, antes de la creación de Adán y Eva, del Edén, perdón. Ya habían humanos antes de la creación del Edén. Sin embargo, Dios tomó a Adán y Eva, los puso en el jardín de Edén como sacerdotes de su templo, de su espacio sagrado, por lo cual, digamos, hicieron y lo sacó. Ya habían más humanos, se hicieron su familia Adán y Eva. Caín hizo lo que hizo. Dios lo expuso para que vague por la tierra. Y obviamente Caín tenía miedo de que los otros humanos lo mataran. Entonces, desde la perspectiva de Michael Heiser, y yo creo que la de Walton es igual, y es totalmente entendible, totalmente concuerda, o sea, tiene sentido. Todas las esposas de los eran talenses. Puede ser que sí. Al final, digamos, tenemos razón para creer que sí, porque por la depravación humana, ¿verdad? No es como muy, wow, lo hizo con un animal. Cuando precisamente son de acá a matar Caín a Abel, ¿verdad?